Gracias, Claudia, por ese especial. A honra y gloria del Señor. Quiero preguntarle a mi amada familia y a algunos invitados que están con nosotros si vinieron a esta batalla hoy sábado desarmados. A ver si me pueden mostrar las Biblias en la mano. Hay quien vino la espada. Recordemos que estamos en plena batalla, en pleno combate. Recordemos que tenemos, amén, todos la tienen, los que puedo ver aquí en pantalla, pero creo que los que no veo, creo que la tienen también. Recordemos que en nuestra lucha y la batalla que tenemos un enemigo que no nos da tregua, ni mañana, ni tarde, ni de día, ni de noche, y mucho menos en sábado. Él trata de que nadie se acuerde de Dios en su santo día, pero aquí estamos. Y muy buena la escuela sabática, nos habla acerca de lo que dice la Biblia en la parte de Génesis. Pero si hay alguna deficiencia de parte de nosotros, cualquiera que nos está escuchando, en cuanto a la lectura de la palabra de Dios, quisiera compartir con la familia algunas evidencias de la Biblia antes de entrar en el tema. Ningún libro ha sido tan odiado, tan reverenciado, tan condenado como la Biblia. Hay quienes han sufrido la muerte por su causa. Otros se han convertido en asesinos, creyendo así honrarla. Ha inspirado los hechos más nobles y más grandes del hombre. Se han levantado guerras sobre la Biblia. Revoluciones han sido alimentadas en sus páginas. Reinos han caído por sus ideas. La exclusividad de la Biblia no viene de su influencia política, cultural, social, que es inigualable, sino de su origen y los temas que trata. Es la revelación del único Dios hombre, el Hijo de Dios, Jesús, el Salvador de la humanidad. La Biblia revela a Dios y expone su humanidad, expone nuestras dificultades y relata sus soluciones. Nos presenta a nosotros como perdidos, alejados de Dios, y revela a Jesús como el que nos encuentra y nos trae de vuelta a Dios. El único objetivo de Dios con la Biblia lo encontramos en Juan 17:3, que creo que lo conocemos este versículo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Antiguo Testamento narra las mayores grandezas y las mayores infamias. Los principios contenidos en este documento son los únicos que pueden mantener la vida y gestar la civilización. A una escritora, autora Almudena Granz, en una entrevista que le hicieron en la prensa de El País de España, le hicieron la siguiente pregunta. Si fueran a desaparecer todos los libros, ¿qué libro se aprendería usted de memoria? Ella respondió enseguida, el Antiguo Testamento de la Biblia, del cual provienen todos los libros. Esta escritora tiene mucha razón porque todo comienza en el Antiguo Testamento. La vida y la muerte, el trabajo y las religiones, el idioma, las guerras, las familias, el matrimonio y las naciones. El Antiguo Testamento da fe del mayor despliegue de poder para gestar la vida, como es la creación, que precisamente la estudiamos
en esta semana en la escuela sabática. Pero también es el mayor despliegue para quitar la vida, como fue el diluvio universal. Este libro mantiene una constante tensión entre las fuerzas del bien y del mal. Muchos libros narran las grandes guerras del pasado, pero solamente este libro o documento se refiere a la auténtica guerra, la que ha dado origen a todas las demás guerras, las de las fuerzas invisibles que combaten por un objetivo invisible, como es la voluntad humana. El Antiguo Testamento presenta la mayor villanía ofensora de la historia, a Satanás, y al mayor benefactor de heroísmo, como lo fue Jesús. No solo documenta las realidades terrenas, sino también las celestes. El Antiguo Testamento es el origen de todos los libros que existen, porque en ellos trae la crónica de la vida y la muerte, del bien y del mal, de las mayores pasiones del género humano y de sus mejores esperanzas. Al leer el Antiguo Testamento sentimos la presencia de Dios, quien es el origen, la presencia del Espíritu Santo, que fue quien inspiró, y la presencia de Cristo, que es su personaje central. El Antiguo Testamento fue escrito antes de que Jesús naciese, y en este documento aparecen unas 300 profecías acerca de Jesús. Pero hoy no vamos a verlas por ahora. Pero sí vamos a compartir el impactante testimonio de uno de sus grandes y victoriosos profetas. Bien, mis hermanos, antes de abrir la Biblia, que quise hacer esta introducción para que viéramos lo importante que es no solamente poseerla, tenerla, estudiarla, escudriñarla, amarla, y por el poder del Espíritu Santo hacer nuestras las promesas que el Señor ha escrito para bien de la humanidad, para bien de sus hijos. Antes de abrir las escrituras, queremos pedirles el favor, inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Bendito Señor, estamos en este santo día gozándonos, alegres, contentos, compartiendo, Señor, con tus santos ángeles, tu presencia en medio de nuestros hogares. Estamos reunidos en este programa con esta facilidad que nos ha dado la ciencia y que queremos aprovecharla, Señor, para conocer de tu palabra en este santo día. Por eso te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija y que ponga en nuestra mente y en nuestro corazón receptividad y podamos, Señor, gozarnos en esta hora. Bendícenos, te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 90:10. Que es la lectura que escogimos para esta ocasión. Dice la palabra de Dios: los días de nuestra edad son 70 años, y entre los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Mis hermanos, no quiero alarmarlos ni quiero asustarlos de lo que vamos a decirle ahorita. Pero cuando usted ha llegado a cumplir 35 años, yo creo que aquí los que están escuchando hay más
de uno que tiene 35 años o menos. Cuando usted ha llegado a cumplir 35 años, ha llegado prácticamente, según nos dice el versículo en el salmista, hemos llegado a la mitad de la vida. Cuando llegamos a cumplir los 50 años, hemos vivido un 71%. O sea que nos quedan 29%. O sea, 20 añitos. Sin embargo, sin importar los años en que nos toque vivir en esta tierra, solo cada uno de nosotros, usted y yo, puede decidir cómo los va a vivir. Porque nadie más que tú y que yo podemos tomar esta decisión. Porque el único responsable de sus decisiones somos nosotros. El insigne poeta Amado Nervo dijo lo siguiente: porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Hermanos, el libre albedrío que Dios nos ha dado al crearnos, lo ponemos en acción cada vez que tomamos una decisión, ya sea individual, familiar, financiera. No creemos en el destino. Eso de pensar que las cosas que nos suceden son predeterminadas por un poder sobrenatural que no podemos modificar, eso es falso. Tenemos la libertad de administrar nuestras vidas sin olvidar que al final cada uno será responsable de su propio destino y cosechará el resultado de sus propias decisiones. Esto lo sabía el salmista cuando dijo lo siguiente: enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmo 90:12. Esto lo sabía también el profeta Daniel, cuando desde muy joven decidió en su corazón ser fiel a Dios. Sabía que el éxito o fracaso de su vida dependía de sus decisiones. Familia, amigos, jóvenes, niños que me escuchan en esta hora, ser fiel a Dios es una decisión. Cuando Daniel llegó a Babilonia tenía apenas unos 14 años, apenas un adolescente. Había sido arrancado con violencia de su hogar en Jerusalén y ahora era un prisionero de guerra. En el capítulo 1 de Daniel, versículos 3 y 4, vemos que el rey da algunas órdenes especiales sobre estos presos de guerra y pone unas condiciones al perfil de estos jóvenes que llegaron de Israel, de Jerusalén, y les dice que debían tener, para estar en la corte real, debían tener buen parecer, o sea, simpático, sin defecto físico, que debían tener actitudes de aprender de todo, que actuaran con sensatez, que tenían que ser sabios y aptos para el servicio. Si analizamos solamente, vemos que la primera característica de las 4, la primera es la que se le escapa a Daniel y a nosotros, porque nosotros nacemos y eso es lo que Dios haya dispuesto. Anoche tuvimos a una cuñada que dijo que su esposo tenía la nariz más hermosa de los peñates. Bueno,
Eso alabado, alabado sea mi hermano. Esa característica no depende de nosotros. Sin embargo, las otras tres características del perfil pedido por el rey estaban relacionadas con nuestro carácter. Porque tener actitud para hacer un servicio o para aprender de todo es una decisión que debemos tomar. Daniel llegó a Babilonia como un esclavo. Sin embargo, esta condición no le impidió ser un triunfador, porque sus decisiones construyeron su éxito. Decidió actuar y aprovechar toda oportunidad para aprender a servir con sensatez y hacer una vida de servicio. En el capítulo 1, versículo 8, encontramos una decisión que tomó Daniel de serle fiel a Dios. Y esta decisión trajo como consecuencia gratos y grandes resultados para Daniel. No solamente para Daniel, sus compañeros también que estaban con él. Ustedes conocen la historia. Sin embargo, podríamos recordar algo. Vemos ahí de que Daniel negoció con el encargado de darles la comida y servirles a ellos, porque como eran jóvenes escogidos por el rey, iban a trabajar en una, digamos, condición especial, lo iban a poner a estudiar por 3 años, a conocer el idioma de Babilonia, a conocer la parte religiosa, los dioses, y a conocer de cada uno de los temas de la ciencia. Así que estos jóvenes, Daniel sabía que no podía comer la comida del rey, porque precisamente el rey comía, lo que le ponían al rey era parte de lo que ofrecían a los dioses babilónicos. Y llegó un acuerdo con el encargado de atender a estos jóvenes. Dice de que Dios permitió que Daniel cayera en gracia ante este etíope. Y le cambió la alimentación por verduras, por vegetales. Y con una propuesta, que si al cabo de 10 días ellos no estaban en condiciones, al ser revisados y examinados por el rey, ellos atenían a las consecuencias. Fue aceptada esta propuesta y vemos que al cabo de los 10 días, estos jóvenes estaban en mejores condiciones físicas que el resto de los compañeros. Así vemos que ya la decisión de Daniel empezó a dar gratos y grandes resultados, porque al cabo de la prueba y al cabo del tiempo en que estuvieron estudiando, el mismo rey les hizo el examen a cada uno de ellos. Dice la palabra que fueron hallados 10 veces más inteligentes, más sabios, de buena contextura física, y pasaron todos los exámenes que le hizo el rey Nabucodonosor. Daniel siguió una vida de fidelidad a Dios aún después que murió Nabucodonosor. En el capítulo 5 y versículo 29 vemos de que aquí Daniel también es utilizado por Dios para revelarle el sueño del rey Nabucodonosor. Después que Daniel cumple el propósito de Dios, Nabucodonosor lo honra al colocarlo como
gobernador, como gobernador. No solamente con Nabucodonosor recibió honores y pudo administrar todos los cargos y los que pudo administrar y estar al día con todas las exigencias que le hizo el reinado, sino que también Daniel triunfó con el rey Darío. En el capítulo 6, versículos 1, 2 y 3 nos habla acerca de la forma como Daniel llegó a ser también triunfador a través de la interpretación de las letras que salieron en la pared de uno del hijo de Nabucodonosor, que había llevado los platos, los implementos sagrados de Israel y había abusado, burlándose de Dios. Y luego en plena fiesta, Daniel interpretó las letras que habían sido escritas en la pared. Daniel, por ser fiel a Dios, tuvo éxito en el reinado babilónico, en el reinado medo-persa del rey Darío. Y cuando llegó a su final, posiblemente vivió más de 100 años, su vida fue sellada como un monumento a la fidelidad y un fiel mayordomo. En la experiencia de Daniel encontramos no solamente que haya sido un hombre fiel a Dios, sino que el secreto de su éxito consistió en que Daniel oraba tantas veces a Dios en la mañana, al mediodía y por la tarde. Daniel tenía una vida de oración. Podíamos ver aquí en esta mañana las características de este gran profeta de Dios. No solamente fue profeta, fue un estadista por excelencia. ¿Cuáles fueron las características que Daniel pudo desarrollar en esta experiencia en Babilonia? En Daniel 10:3 se nos dice que Daniel era un hombre de dominio propio. En Daniel 5:22 y 23 se nos dice que era un hombre de valor. ¿En qué sentido? Bueno, precisamente para hacer frente a la muerte y en la forma como los decretos del rey y los enemigos que tenía, hay que tener valor para enfrentar y decir las cosas como eran. En Daniel 6:4 encontramos que era un hombre de integridad. En Daniel 2:17 se nos habla de un hombre de devoción. En Daniel 10:17, capítulo 10, versículo 17, nos hablan de su humildad. O sea que a pesar de los honores y la honra que él pudo tener en Babilonia, también demostró ser un hombre humilde. Y por último, en el capítulo 10, versículos 5 al 7, nos demuestra que Daniel fue un hombre de una visión espiritual. Tan es así de que en el Antiguo Testamento encontramos que todos los profetas, los testimonios y la obra y la misión que cada profeta cumplió, Daniel está catalogado como el profeta de los últimos días, del final del tiempo del fin. Y de tener las profecías más extensas desde hasta el final, hasta las más acá de la segunda venida de Cristo. Aquí tenemos algunos testimonios parecidos.
Aparte de Daniel, encontramos a José. Ambos fueron llevados cautivos en la juventud. Fueron jóvenes modelos y sirvieron en una corte real. Ambos fueron perseguidos injustamente. A través de la interpretación de sueños fueron ascendidos a gobernadores. Ambos vivieron vidas puras en medio de ambientes corruptos. Y ambos murieron en tierra extranjera. Pero lo más importante, mi amada familia, que José y Daniel, ambos tomaron la excelente decisión de ser fieles a Dios. Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Eso es lo que el Señor necesita en estos tiempos difíciles para cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres de Dios, hijos e hijas de Dios. El Señor necesita que nosotros tomemos definitivamente una decisión, porque el tiempo ya no da más. Somos protagonistas de la última generación que estamos viviendo en estos tiempos finales. Ya nos queda muy poco tiempo en el tiempo de gracia. Ya los acontecimientos que nos esperan, nos dice el Espíritu de Profecía, que van a ser más acelerados que los tiempos que hemos esperado desde que esta iglesia se fundó. Sin embargo, el Señor nos ama. El Señor, en su palabra y en lo que estamos estudiando cada noche, en el esfuerzo que hacemos por estudiar y unirnos en espíritu, en oración y en instrucción, podemos ver de que únicamente la necesidad de poder formar o estar en el cielo con nuestras familias o personalmente o individualmente no está en manos de Dios, está en manos de nosotros. El Señor no va a llevar para el cielo a nadie obligado, a nadie que no ame a Dios, a nadie que no busque a Dios, a nadie que no conozca a Dios, a nadie que no ame a Jesús. Jesús cuando venga no se va a llevar a nadie para el cielo que no haya abierto las puertas de su corazón. Por eso, mi amada familia, es hora ya de tomar decisiones. Ya sabemos los pasos que nos esperan. Ya conocemos qué pasos siguen después de lo que estamos dando y lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo. Esperan por nosotros, tal vez, nuestros nietos, no digo nuestros hijos, sino nuestros nietos, están esperando por nosotros. Porque ya nosotros, ya casi la mayoría, pues vamos a llegar, ya yo pasé de 70 años, ya las fuerzas no son iguales. Sin embargo, aún en medio de este desgaste físico, tenemos una deuda grande. Aunque la Biblia nos narra también testimonios de hombres que a la hora de tomar una decisión, no importó que tenían 80 o más años. Y vemos también como el mismo Moisés, que murió de 120 años, dice la palabra que
tenía su vista clara y tenía fuerzas para subir montañas todavía. Que el mismo Caleb pidió una montaña, un monte, a la edad de 80 años. Entonces, todas estas son experiencias que deben motivarnos a nosotros a no desmayar, sino lo único que nos falta, y creo yo que es lo único que nos falta, es tomar la decisión. Por eso decía anoche a mi hermano Cristian, tú decides, es el tema de esta mañana. Ojalá, mis hermanos, podamos sentir el impulso que estamos deseando por parte del Espíritu Santo. El impulso que necesitó la iglesia primitiva, como estuvimos estudiando en estas noches. La promesa cumplida de Jesucristo al darnos la ayuda temprana a través de su Espíritu Santo, impulsar la iglesia primitiva con toda la fortaleza y el poder del Espíritu Santo, con todas las legiones de ángeles que estuvieron dispuestos también a ayudar en esta gran obra. Y este mismo empeño, este mismo poder y este mismo impulso lo ha prometido el Señor para estos últimos tiempos, para el final, antes de que Cristo venga. Tenemos que vivir el fuerte pregón. Tenemos que levantarnos de esta forma tan... Estamos dormidos, mis hermanos. Estamos durmiendo y no es hora de dormir. Es hora de levantarnos del sueño, como decía mi hermano Jairo. No nos queda más opción, no tenemos más opción. El tiempo ha concluido, las profecías se han cumplido. El Señor cumplió su misión. Los apóstoles cumplieron su misión. Juan el Bautista cumplió su misión. Jesucristo no ha venido no porque no ha querido, sino porque está esperando precisamente que nosotros cumplamos la misión que nos encomendó. Y es lamentable que todavía no hayamos terminado de cumplir la misión ni con nuestra propia familia. Y la misión nos exige a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad y hasta lo último de la tierra. Pero lamentablemente a la edad que tenemos, el tiempo que llevamos de conocer la palabra, de experimentar por estos caminos, todavía nos falta mucho. Nos falta mucho. Es posible que después de esta experiencia que estamos viviendo, podamos recibir ricas bendiciones de parte de Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y a través de una decisión de parte nuestra. Vamos a confiar plenamente en la misericordia y el amor que Dios, que Jesucristo tiene por nosotros. Vamos a confiar de que antes de que Cristo venga, nuestras familias, nuestras amistades, nuestros vecinos, nuestros amigos y todos los que Dios y el Espíritu Santo ponga en nuestro camino, puedan conocer esta hermosa promesa de la venida de Cristo Jesús y podamos gozarnos en pertenecer y estar atentos a lo que el Señor viene a entregar a cada uno de los que hemos
llevado a cabo y haber cumplido la misión encomendada. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, mis sobrinos, mis cuñadas, mis cuñados, mis hijos, mis hijas, mis nietos y cada una de las que componemos la peñatera. Mi yerno, mi nuera. Y esperamos permanecer unidos. Permanecer unidos en la palabra, en el espíritu, en propósito y sobre todo que podamos estar unidos en la misma decisión. Ser leal, fieles a Dios como lo fueron Daniel, José, Josué, cada uno de estos grandes hombres. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Les amo con todo mi corazón y espero, si no nos vemos, porque estamos en plena guerra, en plena batalla, quiero invitarles también en que en la lista de oraciones agreguen el nombre de Roberto Domínguez, hermanos de Ronald, que están en Nueva York, que tuvieron contagiados, gracias a Dios, pues pudieron salir ya de esto. Roberto, Caroli y Nicole, su hija, estuvieron al borde de la muerte, pero el Señor se acordó de ellos. Y vamos a orar por ellos porque hemos visto por las redes sociales que más de una persona que superó este virus ha vuelto a ser, el virus ha sido reincidente y han vuelto a caer. Entonces vamos a agregar este nombre ahí. Roberto Domínguez, Caroline y la niña Nicole. Que el Señor les bendiga a mi familia. Vamos a darle una oportunidad para la oración a Camila, que quiere orar. Vamos a orar y cerremos nuestros ojos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendice que hoy es tu día sagrado y que podamos adorarte porque es tu día de reposo. No hagamos otra cosa sino que alabar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿A quién va a orar? No, tú vas a anunciar el himno 513. 513. Hacerlo a mi mamá. Baja, mamá, siempre. Para terminar este servicio, lo haremos con el himno 513.